He aquí las aguas de Mormón. Y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras, sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas, y en todo lugar en que estuvieseis, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios, y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados como testimonio de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre vosotros? Alma, ese es el deseo de nuestros corazones. Elam, teniendo autoridad del Dios Todopoderoso, te bautizo como testimonio de que has hecho convenio de servirle hasta que mueras en cuanto al cuerpo mortal, y sea derramado sobre ti el Espíritu del Señor, y concédate Él vida eterna, mediante la redención de Cristo, a quien Él ha preparado desde la fundación del mundo. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos una vez más a una clase de escuela dominical de Ven, Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. Hoy veremos una clase muy bonita y muy llena de convenios. Justamente se llama así, el manual de Ven, Sígueme nos lo indica. Hemos concertado un convenio con Él. ¿Con quién? Con el Señor. Vamos a leer los capítulos de Mosía 18 al capítulo 24. Y vamos a aprender muchas cosas. Pero antes de entrar en materia, quiero pedirles que se suscriban aquí a nuestro canal Central de las Escrituras y que dejen un like o un comentario en la caja de comentarios. Haciendo eso me ayudarán a predicar el evangelio y a que esta clase llegue a más personas de la iglesia y no miembros que tal vez quieran aprender acerca de Jesucristo. Cuando dan un like, ustedes dicen junto conmigo, aquí estamos hablando de Jesucristo y estamos inundando las redes sociales con su mensaje. Bien, las personas que fueron con alma al desierto se humillaron a creer en la palabra de Dios, al arrepentirse y al aceptar el convenio del bautismo como lo hacemos todos nosotros. Nuestra travesía de regreso al Padre Celestial es individual y nadie puede guardar nuestros convenios por nosotros. Es como decir que un papá o una mamá pueden ir al colegio y tomar las clases y sacar las notas y su hijo graduarse. No puede. Si en algo tan sencillo como la educación secular, y bueno, digo sencillo entre comillas, imagínense lo importante que es los convenios de manera personal con nuestro Padre Celestial. Y bueno, con nuestro Salvador Jesucristo. Qué interesante que cada uno de nosotros puede aceptar los convenios de Dios, los convenios de nuestro Padre Celestial de manera individual, no dependiendo ni siendo coartado o empujado por otra persona. El convenio es personal. Quiero que quede ese concepto claro hoy cuando empezamos esta clase.
Ahora, hablando de manera colectiva, todos como miembros de la iglesia, hacemos convenio de servir a Dios al prestarnos servicio unos a otros. Por eso, bueno, nos llamamos iglesia. Y no solo en un momento de la vida, sino a lo largo del camino, llevando las cargas unos con otros. Bueno, dicen las escrituras, los lamanitas los redujeron al cautiverio por un tiempo. En esa misma época de la historia, el pueblo de Limi siguió viviendo bajo el dominio lamanita, hasta que finalmente, tras intentar en vano liberarse con su propia fuerza, se humillaron ante Dios y Dios los liberó. Tanto el pueblo de Alma como el pueblo de Limi experimentaron el cautiverio y la opresión, y los dos grupos experimentaron las bendiciones de la libertad otorgada por la mano del Señor. Vamos a tratar, y es mi invitación durante esta clase, que todos busquemos descubrir las formas en que el Señor nos redime de las dificultades, de los problemas, de las angustias de esta vida terrenal y cómo nos ayuda en nuestros problemas. Al comparar y a observar en contraste las circunstancias de estos dos pueblos, de estas dos sociedades, nosotros podemos aprender muchas cosas, seguramente principios que nos ayudarán a encarar nuestras propias dificultades en este mundo terrenal. Así que creo que vamos a aprender muchísimo en esta clase, pero bueno, depende de cada uno de nosotros, porque recuerden, el convenio, aunque es colectivo, es personal. Y entonces llegamos al primer principio que nos indica aquí el manual de Ven, Sígueme. Cuando me bautizo, hago un convenio con Dios. Después de la muerte de Abinadí, Alma huye y comienza a enseñar secretamente a muchas personas. Increíble que se tenga que enseñar de manera secreta. En el versículo 3 del capítulo 18 nos dice lo siguiente sobre esto: y enseñaba a cuantos querían oír su palabra y los instruía secretamente para que no llegara a oídos del rey. Y muchos creyeron en sus palabras. Qué hermoso que el evangelio se puede predicar de muchas maneras. Hoy día nosotros no tenemos que enseñar la palabra de Dios de manera secreta. Hay libertades que han instituido las constituciones de nuestros países, bueno, en la mayoría, que nos permiten hablar de manera libre acerca del evangelio y enseñar el evangelio. Y damos bendiciones a nuestro Padre Celestial por esa libertad de que nuestros misioneros, incluso nosotros cuando lo fuimos, pudimos caminar por las calles tranquilamente, predicando el evangelio de Jesucristo. Nadie nos cohibió, nadie nos dijo no es permitido, y aunque todavía en la tierra hay algunos países donde no es permitido, poco a poco el Señor ablandará los corazones y no habrá muro que no se pueda derribar, cortina que no se pueda abrir y rodilla que no se arrodille y confiese que Jesús es el Cristo. Bueno, sobre esta predicación de Alma, encontramos también aquí en el capítulo 18, a partir del versículo 8, todo lo que Alma enseñó. Vamos a ir del versículo 8, vamos a ir más o menos hasta el versículo 14. Es un bloque de escrituras bien interesante. Pongamos mucha atención y si tienen sus escrituras a mano, les invito a que puedan subrayar lo que les llame la atención. Y aconteció que les dijo: he aquí las aguas de Mormón, porque así se llamaban. Y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras, todo esto es el convenio del bautismo, hermanos. Sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas, y en todo lugar en que estuvieses, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos de Dios, o por Dios, y estéis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Entonces, aquí está el convenio. Ahora, ¿qué dice Alma sobre este convenio que se aplica a cada uno de nosotros? Os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, que fue nuestro deseo cuando nos bautizamos, cuando entramos al agua del bautismo, después de que los misioneros nos enseñaron el evangelio, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre vosotros? Y esto es todo literal lo que vemos en la Santa Cena, ¿no? Un convenio personal de guardar sus mandamientos para que Él nos dé su espíritu. Así de sencillo se repite aquí todo lo que aplicamos en la Santa Cena. Y ahora bien, versículo 11. Cuando los del pueblo hubieron oído estas palabras, batieron sus manos de gozo y exclamaron, o sea, aplaudieron.
Este es el deseo de nuestros corazones. Qué hermoso. Este pueblo estaba conmovido. Bueno, venían de mucha aflicción, de mucha tristeza, de unos deseos sinceros de arrepentirse, y como habían estado en la opresión, ahora cómo eran de agradecidos con la libertad, no solo física, sino espiritual, que Dios les estaba brindando. Y en este caso, de hecho, era más espiritual que física, porque aún lo que hacían, lo hacían en secreto, pero ya vendrán tiempos mejores para ellos. Y lo vamos a leer en las Escrituras, como vienen tiempos buenos para toda persona que guarde los mandamientos. Luego el versículo 12 nos dice algo interesante. Y luego sucedió que Alma tomó a Elán, que era uno de los primeros, y fue y entró en el agua, y clamó diciendo: Oh Señor, derrama tu espíritu sobre tu siervo, para que haga esta obra con santidad de corazón. Y cuando hubo dicho estas palabras, el espíritu del Señor vino sobre él, y dijo: Elán, teniendo autoridad del Dios Todopoderoso, te bautizo, como testimonio de que has hecho convenio de servirle hasta que mueras en cuanto al cuerpo mortal, y sea derramado sobre ti el espíritu del Señor, y concédate él vida eterna mediante la redención de Cristo, a quien él ha preparado desde la fundación del mundo. Y aquí viene algo interesante que muchas personas siempre se están preguntando: ¿por qué esto? ¿Por qué no lo hacemos? Incluso hay personas que preguntan: ¿por qué no se hace hoy día en la iglesia? Y después que Alma hubo dicho estas palabras, él y Elán se sepultaron juntamente en el agua, y se levantaron y salieron del agua regocijándose, pues fueron llenos del Espíritu. Entonces, aquí vemos todo el convenio del bautismo. Vamos un momento a esos versículos 13 y 14 para explicarlos un poco. Alma declara que tiene la autoridad de Dios. ¿Cómo la recibió? Podría ser la pregunta que nos hagamos. Abinadí tal vez se lo confirió, pero no vemos un momento en la historia en que Abinadí haya podido tener esa oportunidad de verse a solas con Alma y conferirle el sacerdocio. Además que el ambiente era bastante hostil. Entonces, ¿quién le confirió el sacerdocio a Alma? Bueno, seguramente el sacerdocio venía desde mucho tiempo atrás pasando, incluso a través de reyes inicuos. Pero cuando llega a un hombre que no es que sea santo, que es Alma, y que se arrepiente, el sacerdocio nuevamente lo habilita para realizar ordenanzas. Entonces, esta ordenanza del bautismo, él la realiza bajo esa autoridad del Dios Todopoderoso, que es el santo sacerdocio. Y bueno, después Alma se sumerge en el agua juntamente, se sepulta en el agua juntamente con Elán. Esto no lo hace porque él se necesitara hacer o porque él mismo se esté bautizando, mis amados hermanos. Los profetas nos han enseñado que Alma se sepulta con Elán como una confirmación nuevamente para él de su convenio que ya había realizado previamente. Creo que ahí podemos resolver un poco este asunto. Si quieren saber un poco más de este asunto, mis amados hermanos, les invito a que lean el manual de Ven Sígueme, a que lean las Escrituras y que busquen momentos o frases o enseñanzas de los profetas sobre este asunto del bautismo de Alma con Elán. Muy bien, teniendo en cuenta este bautismo y esta congregación, digámoslo así, esta iglesia que se estaba creando en el tiempo de Alma, el elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles, hoy día presidente Holland, resumió lo que se espera de aquellos que tienen el convenio con el Señor, o más bien de aquellos que aceptan los convenios con el Señor, en este caso el convenio del bautismo. Vuelvo y repito, eso significa que lo que el elder Holland está diciendo aquí es que se aplica a cada uno de nosotros, así como se aplicó al pueblo de Alma. Entonces el elder Holland nos dice: Alma empezó a bautizar a todos los que deseaban hacer convenio con Cristo. Les pidió que sirviesen a Dios y guardasen sus mandamientos para que Él derrame su espíritu más abundante sobre ellos. Otra vez, todo lo de la Santa Cena, ¿no? Estos nuevos discípulos también demostrarían su fe al entrar en el rebaño de Dios, ser llamados su pueblo, llevar las cargas los unos de los otros, llorar con los que lloran, consolar a los que necesitan consuelo, ser testigos de Dios. Oigan esto, hermanos, ser testigos de Dios en todo momento y en todas las cosas y en todo lugar.
concertar un convenio de servir a Dios y guardar sus mandamientos. Estas palabras de Alma en las aguas de Mormón siguen siendo la declaración de las Escrituras más completa que se haya registrado sobre lo que deben comprometerse a hacer y ser quienes se bautizan. Al leer estos versículos, uno podría pensar, o más bien puede ser una buena oportunidad, meditar en cuanto a estos importantes convenios y qué importantes son para nosotros. ¿Cómo se relaciona, hermanos, el convenio de servir a Dios con nuestros esfuerzos por ministrar unos a otros, por lo menos? Ahora, mis amados hermanos y hermanas, vuelvo al punto doctrinal del bautismo de Alma para aclararlo. Y voy a citar directamente al presidente Joseph Fielding Smith. Él explicó que Alma tenía la autoridad para bautizar. Podemos llegar, dijo él, a la conclusión de que Alma poseía el sacerdocio antes de que él y otros se descarriaran con el rey Noé. Si esto es cierto o no, en realidad no importa, porque en el libro de Mosías se declara en forma definitiva que él contaba con la autoridad. Si Alma tenía autoridad para bautizar, ello sirve de prueba de que había sido bautizado. Por lo tanto, cuando se bautizó junto con Elán, no era el caso de que Alma se estuviese bautizando a sí mismo, sino que lo hacía simplemente en señal de humildad y pleno arrepentimiento al Señor. Quise aclarar este punto doctrinal, hermanos, porque no me gusta simplemente dar el concepto a ustedes de lo que yo pienso o de lo que leí en algún momento sin remitirme a la fuente. Y en este caso la fuente es el presidente Joseph Fielding Smith. Alma entonces organiza lo que llamamos una iglesia, que en latín tardío se determina como eclesia. Y este se toma del griego, que también es eclesia, ¿sí? Y aquí podemos tomar el siguiente principio. Podemos hacer enlace con el siguiente principio del manual de Ven, Sígueme. Y ese segundo principio, hermanos, es Dios manda a su pueblo que se reúna, se organice y sea unido. O sea, literalmente, que sean una iglesia. En el versículo 17 del capítulo 18 de Mosías, encontramos lo siguiente. Y fueron llamados la iglesia de Dios. Eclesia, ¿recuerdan? Grupo, comunidad, o la iglesia de Cristo, desde este tiempo en adelante. Y aconteció que quien quiera que era bautizado por el poder y autoridad de Dios, era agregado a su iglesia. Esto de ser agregado a la iglesia es una bendición que también nosotros tenemos, siendo miembros de la iglesia santos de los últimos días. Siempre han existido personas en el mundo, y de hecho, dentro de nuestra misma congregación, que se preguntan, bueno, ¿por qué yo necesito una iglesia? El presidente Oaks dio un discurso fabuloso y dio la respuesta a esta pregunta. Él dijo, la asistencia a una iglesia y a la actividad en ella nos ayuda a llegar a ser mejores personas y una buena influencia en la vida de los demás. En la iglesia se nos enseña a aplicar principios religiosos y aprendemos unos de otros. El ejemplo persuasivo es más poderoso que un sermón y nos fortalece al asociarnos con personas que piensan como nosotros. Como leemos en la Biblia, al asistir a la iglesia y participar en ella, nuestros corazones se unen en amor. También el presidente Oaks dijo, completando como parte de su discurso lo siguiente: en una iglesia no prestamos servicio a solas o por elección propia, ni según nuestra propia conveniencia, sino que solemos prestar servicio en equipo. Al servir, hallamos oportunidades que el cielo nos brinda de elevarnos por encima del individualismo de esta época. El servicio organizado por la iglesia nos ayuda a superar el egoísmo personal que puede retrasar nuestro crecimiento espiritual. Hace más o menos un año y medio tuve que dar este discurso, la necesidad de una iglesia, y leí muy juiciosamente este discurso. También este discurso lo hemos analizado en el club de lectura. ¿Por qué necesitamos una iglesia? Seguramente esta semana podríamos incluso analizarlo. Vamos a revisar y miramos si lo analizamos más juiciosamente. Si les gustaría que lo analizáramos, dejen su comentario aquí y lo hacemos en el club de lectura. De mi parte, quiero decir, hermanos, que el ser miembro de la iglesia es una cuestión nominal. Nos bautizamos, se llena un registro y ya somos parte de una iglesia. Se espera que nosotros hagamos algunas cosas que hace un miembro de la iglesia cuando entra a esta comunidad. Ahora, es difícil hacer esto de ser miembro de la iglesia, o más bien tomar este convenio sobre nosotros, si no damos el siguiente paso. Y aquí quiero ser muy abierto. ¿Cuál es ese siguiente paso? Pasar de solo ser miembros nominales de la iglesia a ser santos de los últimos días. Pasar a que nuestro corazón
no solo esté escrito como con un nombre en un papel, en un registro, sino que nuestro corazón esté abierto, esté blandito, esté listo para recibir los mandatos del Señor a través de sus profetas y sus líderes y a través de las impresiones del Espíritu Santo. Cuando nosotros damos ese paso y pasamos de ser miembros a ser santos de los últimos días, literalmente nos estamos convirtiendo a Jesucristo y nos estamos haciendo un poquito más semejantes a Él, siguiendo su ejemplo y haciendo las cosas que Él nos manda. Por eso aquí podemos pasar también a este otro principio, porque a veces, hermanos, no es fácil ser miembro de la iglesia. Tenemos muchas cargas, muchas aflicciones, muchas cosas que tal vez llegan a nuestra vida y que nos hacen incluso pensar o dudar qué beneficios tiene que yo esté en esta comunidad, en esta congregación, en esta iglesia. Y cómo Dios puede ayudarme a llevar mis cargas. Pues el manual de Ven, Sígueme nos dice como una promesa que Dios me ayuda a llevar esas cargas. Y de eso tratan los capítulos 21 al capítulo 24 de Mosía. Pero antes de entrar de lleno en este principio que nos trae el manual, permítanme tratar otro asunto doctrinal y de práctica de religiosidad. A diferencia de los sacerdotes del pueblo del rey Limi y de su padre Noé, el pueblo de Alma era próspero y crecía en espiritualidad. Bueno, porque sus sacerdotes no recibían pago por servir, sino que trabajaban con sus propias manos. En el capítulo 18 de Mosía, en los versículos 23 y 24, nos enseña dos principios de prosperidad poderosísimos: el día de reposo y el trabajo, pero que están asociados con esto de que los sacerdotes no recibían un pago, sino que trabajaban. Versículo 23, y les mandó que observaran el día de reposo y lo santificaran. Miren lo importante que es el día de reposo. Hay que guardarlo, santificarlo, honrar a Dios en ese día. Dios bendice a las personas que guardan el día de reposo. Ese es mi testimonio, hermanos, mi sentimiento. Y sé que me uno en él a muchos de ustedes. Ustedes saben, también en su corazón, porque han recibido las bendiciones y la seguridad y la tranquilidad que da el guardar el día del Señor. Y también que todos los días dieran gracias al Señor su Dios, o sea, ser agradecidos, siempre ser agradecidos. Versículo 24. Y además les mandó que los sacerdotes, a quienes él había ordenado, trabajaran con sus propias manos para su sostén. Creo que esto es importante e incluso es aplicado a nuestra iglesia. El liderazgo tradicional de esta iglesia no recibe pago por su servicio, sino que cada uno trabaja diligentemente para sostenerse a sí mismo y a su familia. Estas prácticas, hermanos, de guardar el día de reposo, de dar gracias al Señor y de que los sacerdotes trabajaran para su sostén, llevó al pueblo a crecer y a prosperar de una manera maravillosa. Y nuevamente aquí encontramos una escritura que habla de la prosperidad en Cristo, que es una prosperidad integral. En Mosía 21, en el versículo 16, nos dice lo siguiente, un versículo hermoso de esta prosperidad integral. Y ocurrió que empezaron a prosperar gradualmente en la tierra y comenzaron a producir grano con más abundancia y rebaños y ganados, de modo que no padecieron hambre. Entonces aquí todos podemos hacernos una pregunta que nos trae el manual de Ven, Sígueme. ¿Cómo podrías aplicar a tu vida este principio de prosperidad? Mis amados hermanos, como vimos y estudiamos en Jacob, la prosperidad generalmente sigue a los pueblos y a las personas que guardan los mandamientos de Dios como una consecuencia, un axioma divino, y muestra de hecho su poder para bendecir a sus hijos. Pero esa prosperidad literalmente es limitada en su alcance para individuos, familias y comunidades si en ella se aumenta la preocupación por otros. O sea, la prosperidad va ligada a nuestra preocupación por nuestro prójimo, por el que necesita, por el que está afligido. Y de hecho, con esa prosperidad compartimos lo que tenemos, entonces esa prosperidad crece y crece y crece. De esa manera, en todo sentido, llevamos las cargas los unos de los otros. Y no solo como un enunciado o un título de que decimos somos cristianos y ayudamos a las personas. No,
sino que es un principio practicado en nuestro corazón. El presidente Marion G. Roney, de la primera presidencia hace muchos años, dijo algo interesante, nos aconsejó cultivar la caridad entregándonos completamente a la obra del Señor. Algunos se preguntarán, dijo él, ¿cómo puedo adquirir sentimientos de rectitud al compartir lo que tengo? ¿Cómo puedo superar el sentimiento de dar de mala gana? ¿Cómo logro obtener el amor puro de Cristo? A ellos les digo, vivan fielmente todos los mandamientos, den de ustedes mismos y cuiden de sus familias. Sirvan en los llamamientos de la iglesia, trabajen en la obra misional, paguen sus diezmos y ofrendas, escudriñen las escrituras. Y esta lista podría continuar. A medida que se pierdan en la obra del Señor, les tocará y ablandará su corazón. Yo testifico, mis amados hermanos, y comparto con ustedes este sentimiento. Cuando recibimos del Señor algo y estamos dispuestos a compartir de eso y a dar algo para hacer a una persona feliz, a veces no le podemos cambiar la vida en totalidad, pero a veces cambiarle la vida a una persona por 5 minutos, por un día, es bastante loable. Y Dios honra a los que hacen estas cosas. ¿Y los honra de qué manera? Dándoles más prosperidad. En la medida que más el Señor nos bendiga, hermanos, nosotros seamos más caritativos, más dispuestos a dar, porque recuerden, las riquezas que poseemos, las que tenemos o las que estamos buscando, se multiplicarán y crecerán solo en la medida en que queramos ayudar a otros. De hecho, he aprendido por experiencia propia que la autosuficiencia solo llega a presentarse en nuestras vidas o empieza a manifestarse cada vez más fuertemente en nuestras vidas en la medida en que estamos dispuestos a compartir con otros lo que tenemos. Soy bendecido de ser rodeado de personas que podría nombrar en este momento, pero que no lo voy a hacer por respeto a ellos, pero que son de mis más grandes amigos. Personas que están dispuestas a ayudar a otros con empleo, con posibilidades económicas, que sacan de su propio bolsillo, de sus propias riquezas, de lo que el Señor les ha dado a ellos para sostenerse a ellos y a sus familias, para sostener a otros y sostener también a sus familias. Realmente, cuán hermosos son los pies sobre las montañas de estas personas, porque están predicando también de una manera con generosidad que Dios vive y que el Señor está dispuesto a bendecir a todos sus hijos. Bueno, yo comparto ese testimonio, hermanos. Si ustedes quieren, también pueden compartir el testimonio que tienen sobre cómo su prosperidad aumenta cuando son caritativos, cuando son generosos con las riquezas o con las cosas que el Señor les está dando. Por eso, yo creo que en este tema, en este principio de que el Señor ayuda a llevar nuestras cargas, no solo tiene que ver con las cargas de la aflicción, que son de muchas índoles, sino que también está hablando directamente de las cargas de la angustia, de no tener lo temporal para vivir en esta tierra. Yo testifico, el Señor ayuda a llevar nuestras cargas. Y entonces lo conectamos todo esto con el siguiente principio del manual de Ven, Sígueme, que nos dice, ¿puedo confiar en el Señor? ¿Puedo confiar en el Señor, hermanos? Qué buena pregunta que podríamos hacernos en este momento. Y de hecho, les puedo invitar a que realicen su noche de hogar sobre este tema, con sus hijos, con su esposa, hermanos, con su esposo, hermanas, con los tíos, con los abuelos, los que vivan en casa. ¿Podemos confiar en el Señor? Qué buen tema para una noche de hogar. Si bien Alma y su pueblo se habían arrepentido de sus pecados, aún así llegaron a estar en cautiverio. Siempre arrepentirse de los pecados no significa que ahora todo será color de rosa. Su experiencia muestra que confiar en el Señor y guardar los mandamientos o sus convenios no siempre elimina nuestros problemas en la vida, pero sí nos ayuda a superarlos y sobre todo nos da fe para seguir adelante. Cuando leemos Mosía, los capítulos 23 y 24, podemos observar esto. Me gustaría invitarles a que puedan subrayar en esos capítulos, Mosía 23 y Mosía 24, cada vez que encuentren algo que indique que ellos confiaron en el Señor, que ellos pusieron su confianza en el brazo del Señor y no en el brazo de la carne. Pues a mí me gustaría leer algunos versículos de estos capítulos con ustedes. Vamos al capítulo 24 de Mosía, mis queridos hermanos.
Y vamos al versículo 8. Miren lo que sucedía. Ellos se arrepentían, ellos eran buenas personas, habían hecho convenio con Dios, pero aún estaban sufriendo. Versículo 8. Y ahora bien, sucedió que Amulón empezó a imponer su autoridad sobre Alma y sus hermanos. Este Amulón era uno de esos sacerdotes del rey Noé que escapó y se unió a los lamanitas. Y claro, aprovechó esta oportunidad, los lamanitas lo colocaron a liderar el pueblo de Alma. Imagínense, esto es como poner, hermanos, a un ratón a cuidar un queso, ¿no? Él odiaba al pueblo de Dios y lo ponen o lo colocan y le dan autoridad sobre Alma. Entonces, continuemos. Y ahora bien, sucedió que Amulón empezó a imponer su autoridad sobre Alma y sus hermanos y comenzó a perseguirlos y a hacer que sus hijos persiguieran a los hijos de ellos. O sea, el odio y el rencor que siempre llevan a las personas a un mal fin. Ya lo hemos visto. Versículo 9. Porque Amulón conocía a Alma y sabía que había sido uno de los sacerdotes del rey y que era el que creyó en las palabras de Abinadí y fue echado de ante el rey y por tanto estaba enojado con él, pues estaba sujeto al rey Lamán. Sin embargo, ejerció autoridad sobre ellos y les impuso tareas y les fijó capataces. Aquí voy a recordar un principio que hemos repasado varias veces con mi amigo Luis Calkin en el club de lectura. Y Luis siempre enseña que no hay peor persona que la que abandona los principios de Dios. Después se vuelve peor. Este Amulón era uno de los sacerdotes del rey Noé. O sea, había recibido instrucción. Había recibido seguramente también el sacerdocio como Alma. Pero se había empedernido en la maldad. Había dejado a Dios. Y luego, cuando ve que alguien como Alma y su pueblo están siguiendo a Dios, pues se enoja. Miren el versículo 10. Y aconteció que fueron tan grandes sus aflicciones que empezaron a clamar fervorosamente a Dios. Entonces, el efecto de Amulón, de la presión, de la opresión y de la aflicción, puede causar dos efectos en una persona, hermanos. Incluso en nosotros. Puede o apartarlo del Señor o hacer que uno empiece a clamar fervorosamente a Él, como dice en este versículo 10. Me imagino que están subrayando. Empezaron a clamar fervorosamente a Dios. ¿Muestra eso confianza en Dios? Claro que sí. Versículo 11, continúa. Y Amulón les mandó que cesaran sus clamores, no oren, y les puso guardias para vigilarlos, imagínense esto, a fin de que al que descubrieran invocando a Dios fuese muerto. Qué cosa tan dura. Pero qué cosa con tanto odio, ¿no? De este hombre Amulón. Bueno, miremos qué hicieron ellos, porque ellos pudieron, no podemos orar. Nos tienen vigilados. Tenemos que dejar a Dios. No, hermanos. Miren lo que dice versículo 12. Y Alma y su pueblo no alzaron la voz al Señor su Dios, pero sí le derramaron sus corazones y Él entendió los pensamientos de sus corazones. Qué cosa tan hermosa esto. ¿Demuestra esto que ellos tenían confianza en Dios? ¿Demuestra esto que yo puedo confiar en Dios? ¿Demuestra esto, hermanos, que tú, hermano, tu hermana y tu familia pueden confiar en Dios? Versículo 13. Y aconteció que la voz del Señor vino a ellos como respuesta a esa confianza en sus aflicciones, diciendo: alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo, y yo haré convenio con mi pueblo, y lo liberaré del cautiverio. Hermanos, ahí está la respuesta clara de lo que sucede cuando uno guarda los mandamientos del Señor. Si se hace convenio con el Señor, Él nunca fallará en su convenio. Y si nosotros obedecemos y cumplimos con nuestra parte del convenio, en su momento el Señor cumplirá con su parte. Él no fallará. Versículo 14. Y también aligeraré las cargas que pongan sobre vosotros, sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas, mientras que estéis en servidumbre. Y esto haré yo para que me seáis testigos en lo futuro y para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo
en sus aflicciones. Entonces miren lo interesante, y esto es un punto muy importante que hay que tener aquí, con cuidado, no equivocarnos. El Señor pudo haber contestado y haber dicho, gracias por confiar en mí. Y como están derramando sus oraciones a mí y me están invocando, ya van a ser liberados. No más, no van a sufrir más. Pero muy al contrario les dice en este versículo que va a alivianar sus cargas mientras estén en servidumbre, lo que indica que aún ellos pasarían un tiempo de aflicción. Esto es increíble. Este pueblo se sometió, entonces, según el versículo 15, dice, y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. ¿Cómo? ¿Cómo fueron aliviadas, hermanas? Miren, sí, el Señor los fortaleció a ellos. Tal vez las cargas ni siquiera dejaron de ser pesadas. Siguieron siendo del mismo peso o incluso más. Solo que el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Y sucedió que era tan grande su fe y su paciencia que la voz del Señor vino a ellos otra vez diciendo, consolaos, porque mañana os liberaré del cautiverio. Ahora, estas historias, como en las historias del libro de Mormón y de las Escrituras, siempre las vemos como que son 1 o 2 versículos, mis queridos hermanos. Pero la realidad no es tan así. Aunque el Señor dice en el versículo 16, mañana os liberaré, y manda a Alma diciendo en el versículo 17, tú irás delante de este pueblo y yo iré contigo y liberaré a este pueblo del cautiverio. Eso, aunque sucede de un versículo a otro, mis hermanos, en la vida real no sucedió así. Y para nosotros muchas veces no sucede así, de un momento a otro, sino que tenemos que ser pacientes, soportar con alegría y con paciencia toda la voluntad del Señor. Esto demuestra, mis hermanos, que el Señor puede ir delante de nosotros. Y si dependemos plenamente de Dios, Él puede tomar nuestras limitaciones y nuestras flaquezas y magnificarlas, convirtiéndolas en fortalezas útiles para sus divinos propósitos. El elder Richard G. Scott del Quórum de los 12 Apóstoles, que ya falleció, nos alentó a confiar alegremente en el Señor cuando enfrentamos los desafíos de la vida terrenal. Él dijo, los problemas y las pruebas se deben contemplar en la perspectiva de la doctrina de las Escrituras. De lo contrario, ocuparían toda nuestra visión, nos absorberían las energías y nos privarían del gozo y la belleza de lo que el Señor quiere que disfrutemos aquí en la tierra. Hay personas que son como piedras que se echan a un mar en problemas. Estos se ahogan y esos problemas los ahogan. Sé más bien como un corcho. Cuando una dificultad te inunda, lucha por liberarte con el fin de emerger y volver a prestar servicio con facilidad. Qué interesante esa analogía del corcho, porque al corcho lo echan al agua o se tira al agua y el corcho no se hunde, flota. El Señor tiene interés particular en el desarrollo, en tu desarrollo y tu progreso personal, el cual se acelera si le permites a Él o permites que Él te dirija a través de toda experiencia de aprendizaje que se presente, ya sea que en un principio te guste o no. Cuando confías en el Señor, cuando te dispones a concentrar mente y corazón en su voluntad, cuando pides que el Espíritu te guíe para hacer su voluntad, tienes asegurada la mayor felicidad a lo largo de la jornada y el logro más satisfactorio en esta experiencia terrenal. Si cuestionas todo lo que se te pide hacer o te rebelas ante cada desagradable problema, harás que sea más difícil al Señor bendecirte. Y hermanos, doy mi testimonio aquí, que realmente cuando más me acerco al Señor, más fáciles se hacen las cosas para mí. Me encanta y recuerdo aquí la frase que dice Lisa a menudo. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Entonces hay cosas que parecen muy difíciles para nosotros, pero que cuando tenemos la ayuda del Señor se hacen llevaderas, se hacen completables, se hacen fáciles de llevar, como una aflicción,
una gran enfermedad, un gran dolor, una pérdida, una traición, todas esas cargas las toma el Señor. Y cuando yo confío en Él, entonces me ayuda a llevarlas alegre y pacientemente. Ha sucedido así en mi vida, en muchas oportunidades. Y estoy seguro que también en la de ustedes. Yo testifico que el Señor es nuestra fuente de confianza y que al confiar en Él no seremos defraudados. No fallará esa confianza. Él no nos dejará si nosotros no nos apartamos o le dejamos a Él. Este es mi testimonio, mis amados hermanos, de todo lo que he aprendido hoy en esta clase con ustedes. Espero que ustedes también hayan aprendido muchas cosas. Les invito a que puedan dejar su comentario aquí como una muestra, como un testimonio, pero también a que repasen todos estos principios que hemos aprendido hoy, los cuales son, que nos dice el manual de Ven, Sígueme. Cuando me bautizo, hago un convenio con Dios. Nunca olvidemos eso, mis queridos hermanos. Somos parte de una iglesia. Hagamos el convenio colectivo e individual, personal. Segundo principio que aprendimos hoy, Dios manda a su pueblo que se reúna, que se organice y sea unido. O sea, que seamos parte de una iglesia y que ayudemos. Si no tienes un llamamiento ahora porque no puedes tenerlo, tú sabes por qué razones no podrías tenerlo, prepárate para tenerlo muy pronto. Y si tienes una asignación de servir a otros en este pueblo, en esta iglesia, hazlo con diligencia. También aprendimos hoy que Dios nos ayudará a llevar nuestras cargas, lo que estábamos hablando, y que nos permite confiar en Él. Qué hermosas cosas hemos aprendido hoy del manual de Ven, Sígueme y de las Escrituras y de las palabras de los profetas. Amo esta enseñanza, les amo a todos ustedes. Descarguen la liaona del estudio aquí abajo, en este cajón de comentarios de descripción, ahí aparece un enlace que dice liaona de estudio. Utilicen esa herramienta para dar sus clases, para hacer sus noches de hogar, para dar un mensaje, para enseñar en la Sociedad de Socorro, en el Quórum de Élderes, junto con el manual, pero sobre todo con las Escrituras. Les amo mucho, mis amados hermanos. Gracias por acompañarme el día de hoy en esta clase. Les deseo un feliz día de reposo a todos ustedes, una feliz semana. Nos vemos esta noche en la charla dominical con mi hija Liz. Ahí hablamos, padre e hija, hablamos tranquilamente sobre el Ven, Sígueme. Les amo mucho. Un abrazo. Gracias por el esfuerzo que hacen por ser más semejantes, al menos un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Un abrazo. Chao, chao.